Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Amén. Le damos también una cordial bienvenida a todos los de la plataforma ya del YouTube Amén. y hasta donde pueda llegar este mensaje a cualquier parte del mundo. Ya sea que te encuentres en un hospital, te encuentres en una cárcel o en algún lugar pasando alguna dificultad, que el mensaje de Dios en esta mañana pueda ser el que tú tanto necesitas en este momento. Amén. Y también cada uno de nosotros, los que estamos aquí local, aquí en la iglesia de Millington. Para todos los que no saben, esta iglesia nosotros la alquilamos, somos adventistas del séptimo día. Todo lo que vean ustedes que tenemos aquí, o sea, no es nuestro, sino nosotros la alquilamos para venir y adorar y honrar a nuestro gran Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Nuestro Señor y Dios que estás en los cielos, en esta hora que vamos a presentar tu mensaje, que tú nos des palabras de vida, que podamos meditar en cada una de las citas bíblicas y que, Señor, las podamos vivir, las podamos apreciar y que nos demos cuenta del tiempo que nosotros estamos viviendo. Y especialmente que estamos hoy, diciembre 31, está por terminar el año 2022 y empezar otro año más. Ayúdanos a hacer planes de entregar completamente toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra capacidad, toda la inteligencia, todos los dones que tú has puesto en nuestra vida para dedicarlos a ti. Los bienes, ya sea el dinero, lo que tengamos, Señor, dedicarlo solamente a tu obra, para que así pronto vengas y muchas almas puedan llegar al conocimiento de tu verdad y del Señor Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar especialmente del Señor Jesucristo, de la persona principal de las Santas Escrituras. Y le vamos a dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros en el año 2022. Está a punto de terminar. Está tomando nosotros en cuenta las peligrosas condiciones en que estamos viviendo en este mundo. No solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo entero. En nuestro país, México, o en el país donde ustedes sean. Podemos decir que hemos llegado, o sea, ya casi, estamos unas horas del principio del año 2023. Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la fuente de la vida y el dueño de este mundo. Voy a volver a leer donde fue nuestra lectura bíblica, Salmos 24, versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Alabado y glorificado sea siempre el nombre de nuestro Dios. A Jesús le debemos dos favores, mis hermanos. Al Señor Jesucristo le debemos dos favores invaluables: la creación y la redención. Los invito a que vayamos al libro de Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, para leer versículo 22 al 25. Cuando ya nos escuchen las páginas que le están dando vuelta, lo voy a leer. Ok, dice la palabra del Señor: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Amén, gloria a Dios. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aguardemos la gran esperanza de la vida eterna, la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, cuando venga en las nubes de los cielos. Nos separamos de Dios y pecamos, hermanos, como se ve en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 3, mis hermanos, y versículo 6, nos dice estas palabras. Al ver, dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, al ver la mujer, ¿cuál mujer? ¿La mujer de quién? De Adán. La mujer de Adán. O sea, al ver Eva, dice, al ver la mujer, que el árbol, dice, era bueno para comer. Lo estaba codiciando. Agradable, dice, a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y ¿qué hizo? Comió y dio también a Adán, a su marido, el cual comió muy obediente, al igual que ella. Y hasta el día de hoy, los hombres somos pero muy obedientes. Y aunque decimos que tenemos la última palabra, como se dice, ¿y cuál es? ¿Dijeron todos los hombres? Sí, mi amor. Ok, el pecado, mis hermanos, nos separa de Dios. En el 2022, nosotros nos hemos dado cuenta cuántas veces nos rebelamos en contra de Dios. Meditemos, hermanos, pensemos. Hagamos un conteo desde el 1 de enero del 2022 hasta hoy, 31 de diciembre. Ya para terminar el año, ¿qué hicimos? ¿Cuántas veces nos rebelamos en contra de Dios? ¿Cuántas veces dejamos de venir a adorar a Dios nomás por capricho nuestro? ¿O cuántas veces dejamos de orar, de estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces caímos, hermanos? Pero muchos caímos y gracias a Dios nos volvimos a levantar y estamos aquí. Le venía contando a mi esposa que la pandemia la usó Satanás de una forma u otra. Cerró iglesias, le cerró la entrada al reino de los cielos a muchos hermanos que estaban en el valle de la decisión de dejar al Señor Jesús o no, lo dejaron. O sea, muchas cosas, hermanos. No hemos podido regresar también al horario original que teníamos para venir y empezar nuestro servicio en la iglesia, que a las 9:15 estábamos cantando. Ahora casi son las 11 y todavía el gallito no quiere empezar a cantar. Nos damos cuenta, hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. Y yo creo que debemos de meditar. No estemos deprisa en esta mañana, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Los invito a ir al libro de Isaías, capítulo 59. Capítulo 59, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de quién, hermanos, de Jehová. Todavía en el 2022 y 2023 no se cortará la mano de Jehová. Dice, ¿para qué? Para salvar, ni se ha endurecido su oído. ¿Para qué? Para no oír. Él sigue escuchando las oraciones. Podemos tener fe y paciencia, que Él sigue escuchando. Pero vuestras iniquidades, ¿qué?
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. ¿Qué es lo que ha hecho división entre nosotros y Dios? Y para que Dios a veces como que no nos escucha, nuestro pecado, nuestra rebeldía, es lo que ha hecho división entre nosotros y Dios. Nos corrompimos, hermanos. O sea, vemos cómo ha sido la historia, o sea, del ser humano desde Adán y Eva. Los invito a mis hermanos que vamos al libro de Romanos, capítulo 3. ¿Les gusta leer y ir a la palabra de Dios, hermanos? ¿O quieren que vayamos al celular o la tablet? No, vayamos a la palabra de Dios, a la palabra del Dios vivo. Esta palabra, hermanos, que no tiene comerciales. Esta palabra que no lo perturba a su hermano, no lo perturba a nadie con un mensaje. Nada de nada. Que sea solamente la palabra de Dios viva. Versículo 10 y 11. Dice el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero aquí habemos personas que sí buscamos a Dios, aunque la mayoría no le guste buscar a Dios. A mí me gusta compartir el mensaje de Dios, hermanos. Se lo he compartido a muchísima gente. Nosotros debemos de usar los medios, hermanos, las plataformas que existen para compartir el mensaje de Dios. Pero hay muchas personas que hasta me han bloqueado, hermanos. O sea, por eso la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca Romanos. No se equivoca lo que escribió el apóstol Pablo. De que dice que no hay quien busque a Dios. O sea, hay muchas personas que acuden a eso. A Daniel García, de la única forma que le vamos a callar, lo vamos a aplacar, es de esta forma. Pero no, Dios de una forma u otra va a llegar al ser humano. Libro de Isaías, capítulo 24. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 24, versículo 4 y 5. Dice el versículo 4 del libro del profeta Isaías, dice, capítulo 24 y versículo 4 y 5. Ok, espera un poquito. Ok, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Quebrantar, violar la santa ley de Dios, sus santos preceptos, violar sus mandamientos, incluyendo el sábado bíblico, el día de reposo, en el cual se reconoce que Jehová hizo los cielos y la tierra, que Jehová nuestro Dios es nuestro gran creador. Este fue, mis hermanos, el destino que nosotros mismos nos labramos. Allí en el libro de Romanos capítulo 6. Es una cita muy popular, hermanos. Casi ni se las debo de citar porque me imagino que se las saben de memoria. Capítulo 6 y versículo 23 del libro de Romanos. Voy a leer también el 22 para que podamos entender mejor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado, gloria a Dios que hemos sido libertados del pecado, hermanos, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿la qué? La santificación. Y espero que todos la mantengamos en este 2022 y en el 2023. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga, dice, porque, aquí está ya un porque. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Glorificado sea el nombre de Dios por medio del Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, venció la muerte y condenó al diablo. Libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos, hermanos, capítulo 2. Libro de Hebreos, capítulo 2, para leer del versículo 14 al 18. O sea, Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos. Murió por nosotros, murió por ti y por mí, por todos. Y venció la muerte y condenó al diablo. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, 100% hombre como humano. El Señor Jesús venció para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesucristo venció 100% humano, 100% hombre, para darle a conocer a los ángeles caídos, al mundo, darle a conocer a Satanás, a todo el mundo, que se puede vencer, se puede obedecer los 10 mandamientos de la santa ley de Dios dados en el Sinaí. Se puede obedecer a Dios. Se puede dejar, como dicen, dejar chato a Satanás, dejarlo completamente callado. Si esto es, hermanos, se puede vencer. Hay muchos que dicen que el Señor Jesucristo, que su sacrificio no vale por toda la raza humana desde Adán hasta este tiempo, hasta cuando Él venga en las nubes de los cielos. Pero Él venció, hermanos, como hombre, venció como ser humano. Qué precioso, hermanos, o sea, qué lindo. El asombro, fíjense nomás, hermanos, fíjense lo que dice en este libro, en Mensajes Selectos, página 285, dice estas palabras: el asombro hizo presa de los querubines cuando vieron al Hijo de Dios descender con sus criaturas en desgracia. Los querubines, los ángeles, se asombraron cuando el Hijo de Dios dejó la gloria del Padre, dejó el trono en el cielo. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, vino a tomar nuestro lugar, vino a socorrernos porque no teníamos escapatoria. El hombre había pecado en el Edén y se necesitaba que alguien viniera a morir por él en la cruz del Calvario. Y vino Dios, vino Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesucristo vino a tomar nuestro lugar. Dios estaba colgado en la cruz del Calvario por nosotros. Y yo creo que es lo que más debemos de agradecer, lo que el Señor Jesús hizo por ti, mi hermano, y por mí. Los ángeles miraban allí a Dios el Hijo colgado en la cruz del Calvario, que tenía la corona de espinas, que los soldados los escupieron con saliva malolienta, que le clavaron los clavos, unos clavos grandísimos, en las manos y en los pies, que tenía sed y le dieron a tomar
vinagre. Lo abofetearon, hermanos. Todo eso debemos de pensar nosotros por terminar, o sea, 2022. ¿Qué hemos hecho por el Señor Jesucristo? En el libro, a fin de conocerle, en la página 27, dice esas palabras, hermano. Como que se me quiebra a mí la voz. Pero realmente el Señor Jesucristo hizo algo muy grande por nosotros, hermanos. ¿Qué hemos hecho por Él? ¿Qué estamos haciendo? Si queremos estudiar un problema profundo, fijemos nuestra mente en la cosa más maravillosa que jamás sucedió en la tierra, en el cielo: la encarnación del Hijo de Dios. Amén. La cosa más maravillosa de cómo se encarnó Dios, el Hijo de Dios, en el ser humano. Cómo por medio del Espíritu Santo vino a nacer de la Virgen María. ¿Cómo el Hijo de Dios, cómo sucedió eso? El apóstol Pablo describe que es algo, o sea, el misterio de las edades, algo que no podemos nosotros comprender ni explicar, de cómo sucedió esto. Mucha gente dice, pero es que eso no tiene lógica. Nunca le vamos a encontrar lógica si lo pensamos humanamente. Todo lo que está aquí escrito en la palabra de Dios se acepta solamente por fe. Amén. Solamente por fe. Porque si queremos ver, así como los estudiosos de ciencia, los teólogos, o los maestros, o quien quiera que sea, que lo quiera encontrar, o sea, que haga lógica, que pueda ser entendible, nunca podrá suceder. El Espíritu Santo es el que nos lo va a ayudar a que sea entendible. Amén. Y aceptable. Dios, que es espíritu, fue hecho carne, o sea, un ser humano, o sea, vino a encarnarse en la persona, o sea, del Señor Jesucristo. Qué lindo y qué precioso. Vamos al libro de Juan, hermanos, capítulo 1. Libro de San Juan, en el capítulo 1, Evangelio según San Juan. Capítulo 1, y para leer versículo del 1 al 4. San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4. Aquí que veamos cómo fue la encarnación. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, el mismo Señor Jesucristo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Y la vida es la luz de los hombres. Hermanos, qué preciosa palabra. Amén. Y el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí se cumplió completamente San Juan 3:16. Porque de tal manera amó, dice, Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tuvo que adaptarse a esta vida humana, a esta vida de esta tierra, hermanos, de este mundo. Tuvo que adaptarse por nosotros. Por eso le debemos de dar las gracias a Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 22. Por favor, hermanos. Libro de San Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer, mis hermanos, versículo 39 al 46. Libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Dice la palabra del Señor. Salió y se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos lo siguieron.
Imagínense nomás, ahí van los discípulos detrás del Señor Jesús. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, esto les dijo el Señor Jesús, orad para que no entréis en tentación. Y eso nos dice también a nosotros. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Flojos, dormilones. ¿Les dijo eso? Pero con las palabras, ¿por qué dormís? Les estaba diciendo lo mismo, hermanos. Y también nos lo dice a nosotros cuando a veces estamos así. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesús nos dice lo mismo. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué estamos descuidando tan preciosa salvación? ¿Por qué? Uno de mis nietos le gusta mucho decir la palabra, está en inglés. Siempre que se le dice algo, para todo dice, why? Dice, ¿por qué? Y pues aquí vemos la misma palabra implícita, o sea, ¿por qué ellos estaban durmiendo? ¿Por qué estaban tan despreocupados cuando él estaba tomando la gran decisión de su vida? Que su sudor al estar orando eran como grandes gotas de sangre. ¿Alguna ocasión, hermanos, cuando nos hemos levantado, les pregunto a ustedes, de orar de rodillas, nos hemos levantado sudando porque tanto hemos estado orando? ¿No, verdad? El rector de la Universidad Celestial vino al jardín de niños de la tierra, pero como alumno. El que dirigía la Universidad del Cielo vino aquí ante los hombres. Aquí mismo en el libro de Lucas. Yo sé que ustedes conocen esta cita bíblica, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer, mis hermanos, versículo 41 al 52. Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, no se nos olviden, niños, ¿cuántos años tenía Jesús? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. ¿En alguna ocasión se les han olvidado a ustedes sus hijos? Hermanos, dice que José y su madre se olvidaron del muchachito, o sea, del niño Jesús. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día, caminaron durante un día, dice, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. ¿Dónde se quedaba él? ¿Dónde dormía? ¿Dónde estaba el niño durante estos 3 días? Dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, muchachito desobediente, le diría, dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, hermanos, qué linda, o sea, vemos aquí que es preciosa
la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo a los 12 años de edad se perdió para estar ahí con los maestros de la ley. Desde niño Jesús se identificó con los pecadores. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 3. Libro de San Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 13 al 17. También es una cita muy conocida. San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, tú acudes a mí. Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en este momento los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, ¿cuáles palabras, hermanos? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús nos dio ejemplo de ser bautizados. El Señor Jesús se identificó entre los pecadores. Él acudió a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Llevó nuestro pecado, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5. O sea, todo estoy viendo y le estoy compartiendo con ustedes, hermanos, todo lo que el Señor Jesús hizo en su vida aquí terrenal. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, y para leer el versículo 21. Dice: al que no conoció, imagínense nomás, al que no conoció pecado. El Señor Jesús no conoció pecado, nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Nosotros hemos sido justificados por el Señor Jesucristo, por su vida recta, por su vida justa, por su vida perfecta. En una ocasión, hace años, salió una película donde decían, se trataba de María Magdalena, que el Señor Jesús había tenido una relación sexual con esta mujer. Imagínense hasta dónde no llega el diablo. Hacerle creer a los directores, a los productores, hacerle creer al mundo que el Señor Jesucristo esto hizo, cuando aquí la palabra de Dios nos lo acaba de decir, que rechaza completamente todo pecado o toda vida inmoral del Señor Jesucristo, al que no conoció pecado por nosotros. Dice, por nosotros, que nunca se nos olvide, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justificados, podamos ser salvos por la vida perfecta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo muchas cosas por nosotros, hermanos. El Hijo de Dios encarnado, o sea, Dios mismo encarnado, quiso gozar de la condición propia del hombre. ¿Cuál era? Sufrir y morir. El Señor Jesús tuvo que trabajar, tuvo que comer, tuvo que tener sed, tuvo también la necesidad de orar, porque Él estaba viviendo como hombre, aunque Él era Dios, el Dios eterno. Vamos a ir, hermanos, al libro de Apocalipsis. A mí me gusta mucho citar esta cita. Libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 1, 8. Dice el Señor Jesús: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿El qué, hermanos? El Todopoderoso, o sea, el Dios Todopoderoso.
poderoso. Vino a morar ante los seres humanos. Vino a sufrir y morir. Por eso cuando Natanael se encontró con el Señor Jesús, que lo llevó un discípulo que conociera, dijo, ven y ven, conoce a nuestro Salvador, conoce a nuestro Maestro, conoce a Jesús. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret era una aldea muy perdida. Era un pueblo chico, pero donde había muchísimo crimen. Había ladrones, había de toda clase de pecado. Y por eso dijo así, puede salir algo bueno. Pero veamos lo que nos dice acá el libro de Isaías, capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53. Dice el capítulo 53, vamos a leer el versículo 3 al 6. Dice la palabra del Señor. La profecía que escribió el profeta Isaías, inspirado también por el Espíritu Santo, acerca del Señor Jesucristo. Despreciado, versículo 3, y desechado entre los hombres. Varón, dice, de dolores. Aún todavía sigue siendo desechado por los hombres. Experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro. Todavía muchas personas están escondiendo el rostro del Señor Jesucristo. Fue menospreciado, sigue siendo menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, la enfermedad del pecado, hermanos, y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, y aún nos seguimos descarriando de vez en cuando, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te imaginas, hermano? Nos imaginamos lo que realmente tuvo que venir a sufrir el Señor Jesucristo. Por eso cuando estaba orando, que pedía que se hiciera la voluntad. Si tú quieres, quita de mí esta copa, o sea, esto que voy a realizar. Pero en el libro del profeta Isaías, está una cita donde dice, cuando se tomó la decisión en el cielo para venir a salvar al hombre, el Señor Jesucristo se le dijo, ¿y ahora quién irá por nosotros? ¿Qué respondió él? Heme aquí, envíame a mí. Él tomó la decisión de venir a morir, mis hermanos, por nosotros. Y por eso no debemos de cansar, hermanos, de darle las gracias al Señor Jesucristo por todas sus bendiciones que hemos recibido durante este año que está por terminar, 2022. De todo lo que nos ha ayudado. En muchas ocasiones me enfermé de gripe, hermanos, durante este año. De alguna forma u otra, pero Dios me sanó. Me ayudó a salir victorioso. Me imagino que ustedes pasaron por muchísimas cosas. A veces cuando sucede algo, como que uno piensa que no hay solución, que no se va a poder solucionar lo que le está sucediendo. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, que nunca va a dejar solos a sus hijos. Les voy a leer esta cita, hermanos, que está en el Youth Instructor, también está en Consejos para los Jóvenes. Dice, ¿pudo fracasar el Señor Jesucristo? ¿Pudo fracasar como fracasó Adán? ¿O pudo desistir de su empeño redentor? De encapricharse que Él no venía a morir por el hombre y dejarnos en nuestra condición, esclavos. Esa es nuestra condición, esclavos del diablo y enemigos de Dios, sujetos al pecado y a la muerte. Pero no, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Estuvo dispuesto a dar su vida. Y también ahora está en el cielo, allá en el santuario celestial. En el santuario celestial, hermanos, está un hombre que se llama Jesucristo.
un ser humano aquí, así como nosotros, que está abogando por nosotros las 24 horas del día. Por los que están escuchando también este mensaje, hay un hombre, un ser humano, que es el Señor Jesucristo, Amén. que triunfó aquí en la tierra Amén. y nos ha dado las herramientas que Él usó para vencer las tentaciones al enemigo, la oración y la palabra de Dios. Así como venció al enemigo, como venció a Satanás en el desierto, 40 días y 40 noches con hambre, lo venció. Lo venció con la palabra de Dios. Y así como Él lo logró, lo podemos también lograr nosotros. Amén. Amén. Porque a nosotros no se nos obliga a pecar, a desobedecer a Dios, a ser vencidos por la tentación. Dios nos ha dado libre albedrío para decidir si servimos a Dios o no lo servimos. Dios se sacrificó a sí mismo por medio del Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Ese es el regalo más grande de Navidad al Señor Jesucristo. Nos lo dio y que murió por nosotros, hermanos. Con esta cita voy a terminar, hermanos. Hebreos capítulo 9. Vamos a ir al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a leer versículo 22. Dice el versículo 22. ¿Lo tienen, hermanos? Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué, hermanos? Remisión, no hay redención. Es un regalo el Señor Jesucristo para nosotros, es un regalo de sangre, porque es precisamente sangre inmaculada y expiatoria lo que nosotros necesitamos para salvarnos, y es ese regalo, esa sangre del Señor Jesucristo. Con esto termino, hermanos. Mucho oído. Dale tu vida, démosle nuestra vida a Jesús, como Él dio la suya por ti y por mí. Amén. Si así lo haces, vivirás con Él, viviremos con Él en su reino de maravillas. Amén. Y si no eres feliz, si no somos felices en esta tierra, en este 2022, seremos felices en las mansiones celestiales. Seremos felices con Jesús por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Dios te bendiga.